Muy buenos días, jóvenes alumnos. Vamos a dar inicio al curso de Mecánica de Sólidos, correspondiente al presente ciclo académico 2022. Mi nombre es Mauro Centurión Vargas, el correo mcenturión@unc.edu.p. En esta oportunidad, el inicio del ciclo corresponde con el capítulo número 1, y cuyo título es Estado Uniaxial de Esfuerzos y Deformaciones. En la primera parte vamos a ver lo que es la parte de la introducción, la hipótesis en mecánica de sólidos deformables y las definiciones. Bueno, nosotros en la parte de introducción podemos indicar que mecánica de sólidos es un curso básico del área de estructuras, el cual va a servir para poder nosotros aplicar estos conocimientos a los cursos de análisis estructural, de concreto armado, de ingeniería sísmica. Por eso decimos que es un curso básico que está ligado directamente con el curso de estática, ya que la mayoría de problemas van a ir en función de la estática. Pero para ello nosotros tenemos que dar algunas definiciones importantes. ¿Qué es la mecánica de sólidos? Nosotros hemos escuchado seguramente en algún momento qué es resistencia de materiales. La resistencia de materiales también se denomina mecánica de sólidos, también se denomina mecánica de sólidos deformables o mecánica de materiales. Esta disciplina estudia las relaciones entre las acciones aplicadas, que los podemos saber acá. Estas de acá se llaman acciones aplicadas, ¿no? En estas acciones aplicadas generalizadas tenemos, por ejemplo, las fuerzas concentradas, las fuerzas distribuidas, que las podemos observar en esta parte, igualmente momentos flectores, los momentos torsores, los cambios de temperatura y las perturbaciones. Acá tenemos un sólido, el cual tiene un apoyo fijo y un apoyo móvil. En este diagrama observamos las acciones aplicadas. Luego, cuando nosotros aplicamos estas acciones o fuerzas externas o elementos que producen una deformación en el elemento, lo podemos determinar de esta forma gráfica. El elemento del sólido inicial, que es con una línea continua, observamos acá, se llama configuración inicial, donde no ha sido afectado por ninguna acción externa. Entonces, por lo tanto, no está deformado. Pero, ¿qué sucede cuando aplicamos acciones aplicadas? Lo que podemos observar allí cuando aplicamos acciones aplicadas, entonces tenemos la configuración final. El sólido se deformó, cambió la forma, observamos con línea punteada, ¿no? Entonces, esto me va a producir efectos. ¿Cuáles efectos? Uno, los esfuerzos. La transmisión de cargas me generan los esfuerzos y también me generan los cambios de geometría, y los cambios de geometría se llaman deformaciones. Entonces, para el análisis del elemento, cuando se aplican fuerzas externas o acciones aplicadas, nosotros debemos recordar que, por ejemplo, tenemos un elemento cilíndrico cuya sección está en esta parte, tiene los ejes, el eje normal, que es un eje perpendicular a la sección del elemento, y los ejes perpendiculares, que son el eje Y y Z. Vamos a evaluar en el espacio. En este caso, el eje normal es el eje donde actúan los momentos torsores, en este sentido. Los otros ejes que son perpendiculares al eje normal, ¿no?, son momentos flectores. Entonces, con respecto al eje Y, con respecto al eje normal, me genera un momento flector. El momento flector, el eje Y el momento flector en el eje Z. Igualmente, habíamos indicado que las acciones aplicadas también son las perturbaciones. En este caso tenemos un gráfico de una perturbación, por ejemplo una viga, acá se encuentra apoyada. Al aplicar una acción aplicada acá, supongamos que esta viga cambió de posición, como este es un apoyo móvil, pasó a esta posición, o sea, se desplazó. Este desplazamiento, delta, se llama perturbación. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el apoyo se ha hundido, no por las cargas o las acciones aplicadas. Igualmente, en la configuración inicial que vimos en el diagrama, tenemos que la geometría y las restricciones antes de aplicar al aplicar las acciones, la configuración inicial, la geometría es la misma, no cambia, es la original de un elemento, de un sólido. Pero cuando ya tenemos la configuración deformada, acá está en la gráfica, observamos nosotros la geometría de restricciones luego de ser aplicada a las acciones. En mecánica de sólidos o resistencia de materiales también es una disciplina técnica relacionada con los métodos de ingeniería que tienen especial interés en los conceptos de resistencia, rigidez, estabilidad con elementos
o sistemas estructurales. Estas tres palabras de acá, resistencia, rigidez y estabilidad, es lo básico que nosotros debemos conocer para entender de acá en adelante el curso de resistencia material. Resistencia. Nosotros sabíamos o hemos escuchado en algún momento qué es la resistencia. La resistencia lo enfocamos de diferentes formas. Por ejemplo, una de las formas, cuando una persona desea realizar una maratón, por ejemplo, le dicen de acá te vas a Baños y vamos a medir o a contar tu resistencia con el tiempo, evaluar. Esa es una forma de determinar la resistencia para ver si resiste, en cuánto tiempo llega a tal sitio. Pero la otra forma de resistencia es la que tenemos nosotros en mecánica de sólidos. ¿Qué viene a ser? La capacidad que tiene un elemento o conjunto de elementos para contrarrestar las sesiones sin quebrarse a los componentes. En este caso, si yo tengo una probeta, por ejemplo, le aplico una carga y vemos que esa probeta no se destruyó, no se fracturó, no se produjo ninguna deformación, por lo tanto decimos que resiste. Igualmente en la parte de rigidez, que es la capacidad de un elemento o conjunto de elementos para oponerse a las deformaciones que le inducen las acciones aplicadas. En este caso, un elemento rígido cuando aplicamos una carga y no se deforma, ¿no? Igualmente en la estabilidad, es la capacidad de un elemento o conjunto de elementos para conservar una forma única garantizada por las ecuaciones de equilibrio. En este caso, tenemos una estructura, por ejemplo. Si esta estructura, al aplicarse acciones externas y aplicando las ecuaciones de equilibrio, cumple ellas, por lo tanto decimos que la estructura es estable, ¿no? Entonces, en mecánica de sólidos se contemplará también el estudio de fuerzas iniciadas en estática. Sin embargo, existe una diferencia fundamental. Por ejemplo, nosotros tenemos una comparación. En estática tenemos una columna, por ejemplo, en la cual tenemos una carga, una aplicación de carga. Entonces, en estática trabajamos o evaluamos las estructuras, pero para sólido rígido, o sea, indeformable. En lo que es resistencia a materiales, sí tenemos que trabajar con elementos deformables. Entonces, cuando hablamos de resistencia, al aplicar la carga, vemos que este elemento se deformó en la línea punteada. Eso implica un desplazamiento en la parte superior. Se desplazó un delta, por ejemplo. Este desplazamiento igual a este de acá, lo que no sucede con la estática. En estática solamente trabajamos con las fuerzas, no nos interesan las características del material, o sea, qué tipo de material es, qué sección del elemento tiene. En estática solamente hablamos de una fuerza de barra, listo, nada más. Entonces ahí solamente vamos a hallar fuerzas. Acá en resistencia vamos a hallar la resistencia del elemento, los desplazamientos del elemento. Entonces eso son los términos importantes que nosotros tenemos que tenerlo bien claro para más adelante ya pues llegar a conceptuar y a entender más con claridad este curso.